latinoamericanos. Pero ya está con nosotros nuestro siguiente invitado. Ya lo tuvimos en una oportunidad, una brillante presentación. No dudo que en esta oportunidad vamos a repetir la experiencia. Brian Obando, abogado, profesor universitario, magíster en Derecho Público de la Universidad de Extremadura de Colombia, magíster en Derecho Médico, Universidad de Extremadura de Colombia también, y un doctorado en estudios avanzados. Brian Obando, bienvenido a Foro de Chillán 2023. Bueno, muy buen día para todos. Para mí es un gusto estar de nuevo en este espacio de debate académico donde no solamente se reflexiona sobre el rol de la academia en la formación de nuevos ciudadanos, de nuevos líderes, sino también en el fomento de principios y valores, que me parece que es una de las apuestas fundamentales que debemos dar en sociedad, la reconstrucción del tejido social que nos han querido destruir, pero que ahí estamos en pie de lucha. Exactamente, tu tema hoy día es bastante profundo, viene con una historia arraigada ya y asociada a un término, y ya lo vamos a presentar en pantalla también, pero es la deconstrucción de los jóvenes, los desafíos de la deconstrucción de los jóvenes en las universidades. Así es que, amigo mío, pantalla, micrófono, todo suyo y como siempre. Bueno, según entonces voy a compartir la pantalla para que podamos como comprender el sentido de la disertación. Sí, básicamente, digamos que uno de los terrenos más importantes para la producción de cambios y de transformaciones políticas, ideológicas y culturales es y seguirá siendo la educación. Específicamente, las instituciones de educación superior dentro del contexto de la formación. Nosotros hemos encontrado que la formación universitaria, los espacios de formación universitaria son escenarios de transformación que pueden ser positivas y que pueden ser negativas. La historia nos ha demostrado, y específicamente la historia en Latinoamérica nos ha puesto en evidencia que las instituciones de educación superior han sido escenarios y así han sido contextos en los cuales las ideologías que tienden hacia la destrucción de la sociedad, hacia la destrucción del sentido del orden, del respeto por la democracia, del respeto por las libertades, de la formación para el desarrollo integral y profesional, pues han sido invadidos con una fuerza de tal magnitud que los estudiantes y los que se forman como profesionales y que son el futuro de las sociedades y de las civilizaciones, pues se ven permeados por unas transformaciones ideológicas que los llevan primero al error, a considerar en la destrucción, a considerar la destrucción, el caos, la desorganización, la inversión de valores como una apuesta y una alternativa para los cambios y los progresos sociales. Y también muestran y les han enseñado cómo la deconstrucción de valores, la destrucción de la concepción de las convicciones religiosas y de las creencias personales, pues ha sido el escenario propicio para que estos jóvenes encuentren alternativas en el caos y sobre todo en ideologías que promueven odios, resentimientos, negaciones de valores, y esto finalmente es lo que ha traído en Latinoamérica el recrudecimiento del conflicto armado, de las graves violencias, de la inversión, de las digamos, el desdibujamiento de los valores éticos, y por eso las instituciones de educación superior tienen un rol supremamente importante. Me parece a mí que debemos hablar de unos elementos claves en la deconstrucción universitaria. Deconstruir en el buen sentido de la palabra significa volver a reflexionar y volver a pensar en el sentido de la educación y específicamente en el rol de las instituciones de educación superior. Y entrar a revisar también sobre el rol que tenemos los educadores en Latinoamérica. En Latinoamérica el sistema de educación superior es mayoritariamente pública, con la coexistencia de instituciones de educación superior de carácter privado. Pero el problema que, digamos, de transformación cultural o de formación cultural, pienso yo que es así, se da en las instituciones públicas, cuando las ideas revolucionarias que ya conocemos tradicionalmente, las marxistas, las leninistas, que la migración de estos pensamientos sociales a las aulas de educación superior latinoamericanas, pues trajeron como resultado, uno, la formación de ciudadanos y de jóvenes que creyeran que la humanidad está en deuda con ellos,
que alguien les debe algo, que la oportunidad de construir un futuro personal a partir del mérito, del esfuerzo, de la confianza, de la fe y de las propias convicciones no era posible, sino que hay una deuda histórica y una deuda institucional con ellos. Los llevó a pensar que el odio y el sentir un resentimiento, albergar en su psiquis psicológica, espiritual, ciertas inconformidades sociales materializadas a través de la alteración del orden público era una alternativa de cambio, de resolver y lograr la satisfacción de necesidades. Es justamente frente a esos escenarios que nos estamos enfrentando los educadores y quienes creemos en una educación liberadora, pero una educación liberadora que permita entender al ser humano como un proyecto personal que no se debe concebir a partir del egoísmo, sino a partir de las apuestas sociales y a partir de la creencia y la convicción en valores morales, que es lo que nos permite vivir en sociedad. Entonces, la deconstrucción universitaria entiende que la formación académica debe ser un escenario de la reflexión, pero una reflexión que tienda hacia la construcción y no hacia la destrucción. Justamente esa es una de las principales problemáticas que en las universidades latinoamericanas hemos afrontado. Y es una problemática que no solamente ha afectado a las instituciones de educación superior públicas, es decir, aquellas que se financian con recursos estatales, sino que también están llegando a las universidades privadas a partir de corrientes ideológicas de formación de profesores que son completamente irrespetuosos de las libertades de pensamiento. Por eso considero que una de las claves o un elemento para la deconstrucción universitaria tiene que ser el fomento por una real y efectiva libertad y diversidad del pensamiento. Fíjense que una de las crisis que tienen las instituciones de educación superior ha sido el adoctrinamiento a ciertas doctrinas, ciertas convicciones políticas que ustedes ya conocen y que todos sabemos que han generado una destrucción económica y humana que ha producido enormes tragedias a la humanidad. Pues lo que ha sucedido en estas instituciones de educación superior es que la libertad de pensamiento que nosotros conocimos a partir de las primeras declaraciones de derechos humanos, esa libertad de pensamiento que le permite al hombre o al ser humano guiarse por sus propias convicciones, por sus propias intelecciones y convicciones, y que le permita acceder a las diversas formas de pensar, pues fue casi que cercenada por la figura del adoctrinamiento, que es todo lo contrario al derecho a pensar libremente. Lo que pasa es que estos movimientos políticos y académicos que ayudan, que realmente han sido y han utilizado la cultura y la educación como un escenario de lucha o como combinación de forma de lucha, se valieron de las banderas de la libertad de pensamiento, pero para adoctrinar y deformar el pensamiento moral, el pensamiento institucional de la población. Por eso es que uno de los escenarios o una de las claves para la deconstrucción universitaria definitivamente tiene que ser buscar que en los espacios de educación superior exista libertad de pensamiento y diversidad, tanto en lo económico, en lo social, en lo religioso y en lo cultural. Que en las instituciones de educación superior, sean públicas o privadas, no exista una sola corriente, una sola forma de instrumentalización de entender la sociedad y el mundo, sino que puedan coexistir las diferentes formas, ideologías políticas, ideologías filosóficas, religiosas y espirituales, y que eso no signifique la negación de otras. El adoctrinamiento, que es un fenómeno que ha sucedido y sigue sucediendo en las instituciones de educación superior, ha criminalizado y se ha propuesto negar, por ejemplo, aquellas personas que están en los espacios académicos, que han hecho una carrera universitaria a partir del mérito, pero que tienen una percepción hacia la construcción de valores, hacia la confianza en la existencia de Dios, hacia la confianza en el orden, hacia el valor por el respeto de la vida y la dignidad del ser humano. Pues estas formas de pensamiento han sido casi que eliminadas de alguna manera por estos adoctrinamientos tan fuertes, e incluso buscan deconstruir intelectualmente a quienes así piensan. Realmente que la inversión ideológica de estos adoctrinadores en las instituciones de educación superior y en la sociedad han buscado hacerle pensar a la humanidad y a la sociedad que quienes confían en los valores, que quienes tienen una proyección moral de la vida y una convicción del orden, no son personas inteligentes. Entonces yo creo que un primer elemento clave es garantizar la libertad de pensamiento, donde nuestra inteligencia esté demostrada por el mérito, por los logros académicos y no
por la afinidad ideológica a ciertas corrientes que efectivamente y comprobadamente han generado caos y destrucción en el tejido social. Otro elemento clave para garantizar una deconstrucción universitaria verdadera es la garantía de la libertad religiosa. En las instituciones de educación superior se han movido discursos antirreligiosos y que terminan por criminalizar a la religión en la sociedad, como si la religión no le hubiese aportado a la humanidad valores morales, independientemente cualquiera sea la fe que se promueva o que se profese. Pues la religión ha tenido un importante rol en la sociedad, que es ayudar a la construcción de valores, ayudar a la construcción de tejido social, a la formación de seres humanos comprometidos con valores, con honestidades que son tan necesarias. Y en las instituciones de educación superior, si bien debe gobernar el laicismo y el principio de laicidad, que es la predominancia de ninguna fe, sí debe haber un respeto de la academia frente a la creencia. No se pueden utilizar los discursos o las teorías académicas o los discursos intelectuales históricos para entrar a eliminar cualquier opción de convicción. Creo yo que la libertad religiosa en los espacios universitarios debe ser una apuesta por quienes consideramos que la batalla es cultural, como lo escuché hace rato en las anteriores intervenciones, porque es que a partir de la libertad religiosa y el respeto de la dignidad humana de quienes promueven una fe, es que se van a lograr los cambios y las transformaciones. Además que parte de la lucha que han dado estas corrientes de izquierda y estas corrientes anarquistas es tratar de ridiculizar la inteligencia de quienes tienen una convicción en Dios desde cualquier punto de vista. Y resulta que la historia nos ha demostrado, y la historia del progreso de los países nos ha demostrado, que aquellos que llegan a los cargos de poder y a los cargos de decisión, tanto en lo privado como en lo político, y que tienen una efectiva creencia y que tienen valores, son los que logran el progreso de las sociedades, el progreso de las instituciones, y no aquellos quienes que promueven más bien la desinstitucionalización y quienes promueven la destrucción de la sociedad. La formación en el emprendimiento, el progreso intelectual y la superación y el logro de metas es otro aspecto clave y bandera en la deconstrucción universitaria. Como les decía hace un momento, hay una nueva visión de que los jóvenes, que la humanidad y que la sociedad y que el Estado tienen una gran deuda con ellos. Y sí, por supuesto que el Estado tiene unas obligaciones de garantizar educación, de la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, sin duda, pero así como la tiene con los jóvenes, la tiene con todos los ciudadanos. Pero eso no implica que tengamos que formar personas que tengan puestas sus esperanzas en un gran aparato que es el Estado y que no tengan la capacidad de aprender, de crear, de construir su proyecto de vida de acuerdo a sus propias aspiraciones y a sus propias posibilidades. Yo creo que uno de los aspectos importantes en la deconstrucción universitaria, independientemente de la disciplina en la que las personas estén formando, es generarles una conciencia de que el logro y la mejora de las condiciones de vida, del progreso personal, familiar, intelectual, se logra a partir del trabajo, a partir del esfuerzo, a partir de la superación, a partir de la concepción de que hay que hacer las cosas lo mejor posible cada día y que no hay una deuda con ellos, de que cada quien puede elegir su proyecto de vida y que muchos de los logros que realiza el ser humano son el resultado de sus propias decisiones, que el Estado tiene un rol de protección, de garantías, pero que finalmente quien construye, quien es el responsable en la construcción de su futuro, de su felicidad, de su progreso económico y personal, es él mismo. A mí me parece que esa concepción que en las universidades o en las instituciones de educación de superior se ha hecho de que tenemos que hacer una exigencia a la sociedad, que el empresariado le debe a la humanidad, que el Estado le debe a la humanidad, pues es una alternativa para cercenar las capacidades del emprendimiento. Creo que y no se trata de romantizar la pobreza, como algunos lo mencionan, se trata es de devolverle al ser humano la esperanza en el trabajo y en el progreso a partir de sus propias apuestas por el desarrollo. Otro elemento clave para la deconstrucción universitaria tiene que ser propiciar espacios de reflexión sobre el real y el verdadero sentido de la educación.
Históricamente la educación ha sido concebida como un espacio de libertad, de construcción del espíritu humano a partir de la formación, a partir del acceso libre a todas las fuentes de información y el desarrollo del criterio. Y es que el desarrollo del criterio parte por entender que la diversidad de pensamiento implica pensar, pero no pensar como yo quiero que alguien piense. El rol del educador debe ser un rol formativo y no adoctrinante. Esto significa que yo le permito a mi estudiante, o que le permito a los estudiantes, o que facilito como gestor educativo, que la población académica y la población estudiantil pueda acceder a todas las fuentes de información, que pueda conocer todas las corrientes teóricas existentes, y que no esté guiado únicamente por mi imposición académica. Y eso es uno de los elementos claves en esta deconstrucción: considerar la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento y la libertad de investigación, en clave de que el individuo construya sus propias razones, sus propios argumentos, y que no se le imponga cómo debe concebir el mundo, la economía, la sociedad, la concepción espiritual, etcétera. Otra de las medidas, otro de los elementos claves en la deconstrucción universitaria es adoptar medidas para evitar la presencia de grupos armados ilegales en las instituciones de educación superior. En el caso de Colombia y en Latinoamérica, como les mencionaba, la vinculación de grupos al margen de la ley con instituciones de educación superior ha sido una realidad que debiéramos haber superado hace mucho tiempo, porque esta ha sido precisamente una de las grandes crisis del adoctrinamiento universitario. En Colombia seguimos teniendo esta realidad. Pareciera ser que los gestores educativos, como son los rectores, los decanos y quienes tienen cargo de dirección, facilitan y son omisivos y aquiescentes en la penetración de estos grupos en las instituciones de educación superior y en la permanencia de ellos dentro de las aulas universitarias. Yo no sé cómo será el sistema educativo, por ejemplo, en Chile o en Argentina, de donde son muchos de los invitados a este panel, pero aquí un fenómeno que sí se ve en las instituciones de educación superior públicas es que jóvenes con ideologías guerrilleras, marxistas y leninistas acceden a las instituciones de educación superior públicas, pero no con la finalidad de obtener un título universitario, no con la finalidad de graduarse, de buscar en la formación académica una acción de progreso personal y profesional, sino que pierden materias, su rendimiento académico es deplorable, y lo que buscan es una permanencia en la universidad para estar incautando gentes para las guerrillas. Entonces yo creo que esos casos hay que identificarlos, y aunque no se trata de estigmatizar, yo creo que sí las instituciones de educación superior deben analizar con filigrana ese tipo de situaciones y evitar a toda costa que estos grupos lleguen a los escenarios universitarios. Otro de los pilares para la deconstrucción es una investigación académica comprometida con la construcción del tejido social. Es recordar que el sentido de la educación y de la producción de conocimiento tiene que ayudar a la construcción y no la destrucción. Que las propuestas que vengan desde todo punto de vista profesional, sociológico, desde las ciencias humanas, desde las ciencias exactas, desde las ciencias de la salud, deben proyectarse hacia la construcción de la sociedad, hacia el desarrollo de los seres humanos, hacia el desarrollo individual y personal, y no utilizar la academia o los discursos teóricos para sustentar, por ejemplo, un levantamiento en armas o promover el caos dentro de la sociedad y las instituciones. Otro aspecto importante es tener en cuenta que la formación del profesorado en el desarrollo del pensamiento crítico, que quienes pretendan llegar a los escenarios educativos tengan una formación y una convicción clara que la libertad de pensamiento es lo único que permite construir un conocimiento universal, y es lo único que permite el progreso además del conocimiento. Que si lo que yo pretendo como profesor o como guiador académico es imponer una sola visión que es la mía, pues seguramente estaré yendo en contravía de lo que es mi real misión, que es ayudar a construir el saber. La formación en valores éticos y morales creo que es algo que nunca pasará de moda y que debe ser un rol de las instituciones de educación superior. Se ha querido satanizar o evidenciar o hacer ver que la formación ética no es importante porque cada uno tiene una visión ética de la vida. Entonces hemos caído en unos relativismos morales y éticos que son absolutamente peligrosos, y que es lo que ha hecho que las instituciones de educación superior no puedan alzar la voz para generar transformaciones. Y finalmente creo que de todas maneras, a pesar de todas las crisis que hemos tenido en Latinoamérica y en nuestros países, en la educación pública, un sistema educativo democrático debe garantizar la existencia de la educación superior pública y privada.
Esta sería como mi disertación y quedo atento a los comentarios. Brian, magistral en la presentación, muy clarita, muy centrada en lo que te habíamos pedido. Pero se ve como difícil. ¿Crees tú que es difícil tratar de realizar ese plan que tú nos has propuesto aquí? Pues mire, yo no creo que sea difícil, apreciado Tomás, por lo siguiente, y es que yo creo que quienes tenemos una formación académica y quienes estamos en estos escenarios y tenemos una convicción moral y política de lo que debe ser la vida, la sociedad y el Estado, pues no debemos actuar, no debemos ser vergonzantes. Y no ser vergonzante no significa caer en el mismo juego adoctrinador con el que ellos han tratado de gobernar el pensamiento ideológico de los jóvenes, pero sí se trata de utilizar los espacios académicos para hacer una proyección de valores y cambiar las perspectivas, porque yo puedo a través de mi poder pedagógico en el aula generar espacios de transformación. Lo que pasa es que lo que he visto en algunos profesores es que a veces sienten vergüenza de profesar sus convicciones políticas. Y sí, yo creo que finalmente las instituciones de educación superior no son un espacio para el proselitismo político, pero sí para el fomento de valores. Y yo creo que en la medida en que hayan académicos más seguros de lo que piensan, fíjense que antes decían que los revolucionarios eran ellos. Yo creo que los revolucionarios hoy somos nosotros, los que tenemos una convicción en el orden. Pero como nuestra revolución viene del orden, justamente nosotros planteamos una enseñanza y un fomento de valores respetando la libertad del pensamiento, cosa que no hicieron ellos. Hola, Brian. No habíamos saludado, pero estamos ya de nuevo en contacto acá. Justo estabas hablando, tú tenías una pregunta en mente, hablabas de otros académicos que tienen el mismo principio, los valores tuyos. ¿Qué tanta es la fuerza que puede haber? Porque puede que sea un caso aislado, ¿ya? Lo ideal es que ojalá podamos masificar esas posiciones, sobre todo en el mundo académico, que ha calado muy profundo esto de las ideas deconstructoras de nuestra juventud en toda Latinoamérica y, bueno, dentro de toda la sociedad occidental. ¿Qué tanta fuerza tiene el movimiento este? ¿Cómo te ves tú? ¿Acompañado o más bien solitario en esta gran tarea? Pues mire, yo creo que no creo que sea una batalla solitaria, porque uno logra identificar en colegas, profesores o académicos o investigadores que han empezado a reconocer las falencias de los discursos caóticos y de destrucción. Digamos que en la academia uno encuentra de todo, gente apasionalmente adoctrinada, pero también gente sensata que empieza a encontrar el fracaso de los discursos, porque uno de los escenarios de batalla cultural, como ustedes mencionan, y de transformación, también tiene que ser hacer caer en la cuenta del fracaso, porque es que estas ideologías de extrema izquierda y de destrucción de los valores, pues han fracasado. Es que tampoco, y los académicos trabajamos a partir de la evidencia, y la evidencia muestra el fracaso. Entonces, uno de los elementos principales aquí ha sido que algunos han empezado a entender que hay que repensar las ideas, que hay que reorientarse, porque pues el fracaso ha sido evidente. Entonces, desde ese punto de vista no hay soledad, porque ya han empezado a reconocerse los fracasos. Y también yo creo que hay personas que están en estos escenarios de disertación, de formación, que también empiezan a reconocer la necesidad de la promoción de los valores. Los académicos que estamos en contacto con los jóvenes y con la ciudadanía, esta es una profesión que permite el contacto con la gente, podemos advertir de la crisis en valores que hay en la sociedad, y vemos cómo los muchachos y cómo la población estudiantil, pues que está perdida de alguna manera, está pidiendo salir del abismo. Y ese salir del abismo pues tiene que ver con encontrar en nosotros una palabra de orientación, una palabra alentadora, mostrar un camino diferente. Y creo que eso se está empezando a ver, y creo que eso es lo que se va a empezar a ver en adelante. Por ejemplo, me contaban algunos colegas de Venezuela, en alguna oportunidad tuve la ocasión de hablar con dos profesores venezolanos en una universidad bogotana, y decía, mire, nosotros antes éramos
los adalides del chavismo en las universidades. Y entonces ahora, después de ver toda esta crisis, nosotros lo que enseñamos a los estudiantes acá en Colombia es que no repitan los errores, eran profesores de economía de hecho, no repitan los errores institucionales e ideológicos que cometimos los profesores chavistas. Transformémonos y aprendamos a reconocer el error. Yo creo que eso es lo que va a pasar en Latinoamérica. Brian, me gustaría que nos dieras un poquito de la realidad. Con la elección del presidente Petro, ¿está más tranquila Colombia o sigue todavía en medio de la convulsión? Pues mire, yo creo que hablar abiertamente de los efectos de la elección del presidente es algo complejo desde todo punto de vista. Lo que sí veo, digamos, es que esa ciudadanía que lo eligió, que dio un voto de esperanza, yo pienso que el electorado del presidente pues confluyen en votos de esperanza, votos de ignorancia y votos también de obstinación. De ese electorado, o más bien voto adoctrinado, perdón, más bien voto de ignorancia, hay voto de esperanza, voto de ignorancia y voto adoctrinado. Dentro de los votos de esperanza, pues votaron gente que, entre ellos muchos jóvenes, gente que encontraban en los gobiernos anteriores, pues muchas falencias que hay que reconocer. Digamos que el presidente Petro no llega por arte de magia, o los gobiernos de izquierda no llegan por arte de magia, ¿no?, a los países. Ellos llegan a partir de que saben catapultar muy bien los errores de sus contradictores. Entonces, dentro de esos votos de esperanza que pusieron al presidente Petro, pues encontramos ahora un voto de decepción. Y los votos de decepción, pues son los que están empezando a jugarle en contra en la sociedad y empezando a decir, venga, elegimos un presidente que se suponía el cambio, pero que está generando un caos peor del que teníamos antes. Entonces, esa sensación de desorden, de peligrosidad y de angustia no solamente está vigente, sino que está aumentando. Acá el control del orden público es un tema muy complicado. Los altos índices de corrupción se han disparado, de modo que lo que se puede venir en el tiempo que queda es convulso. Digamos que uno en la situación de profesor universitario y de libre pensador tiene que guardar la prudencia y la moderación en contextos donde la vida puede estar en riesgo, pero considero que es convulso y lo que se viene puede ser un caos peor del que lo llevó a él a la presidencia. Brian, queremos agradecerte tu participación con nosotros en el Foro de Chillán. Vamos a seguir con algunas otras iniciativas muy pronto y espero que también estés dispuesto a acompañarnos. Un abrazo grande y los mejores deseos de paz y prosperidad para Colombia. Gracias, Brian. Tomás, muchísimas gracias por la invitación y aquí estaremos en otros escenarios. Un abrazo y saludos. Gracias.